¿Cómo están? Soy el pastor Edgar Alquinta y quiero darles nuevamente la bienvenida a nuestro estudio bíblico con un interesante tema para el día de hoy. El tema de hoy se titula Comprendiendo el Espíritu Santo. Saben, este es quizás uno de los temas menos estudiados en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene para nosotros estudiar este tema? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Esto es lo que vamos a tratar de entender a través de este estudio, a través de las Escrituras. Pero antes de iniciar el estudio de hoy, le pido que me acompañes en oración. Amado Padre, te damos las gracias porque nos has dejado no solos, sino que acompañados por el poder del Espíritu Santo. Nos prometiste la venida del Consolador. Ayúdanos a comprender el maravilloso trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y aquí en la tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de los Hechos se nos relata que después que Cristo resucitó y que pasó tiempo con sus discípulos, llegó el triste momento en que debía de partir. Debía de regresar nuevamente a la gloria celestial. ¿Cuáles serían las últimas palabras de Jesús a sus discípulos? ¿Qué mensaje tendría para ellos en los últimos momentos antes de partir? Saben, las palabras finales de una persona siempre son importantes y debemos de prestarles atención. Esto me recuerda cuando hace un tiempo atrás mi hija partió a un campamento lejos de la ciudad donde vivíamos. Era su primera vez que iba a dejar la casa por tantos días. Y me recuerdo cuando la fui a dejar al lugar donde se iba a juntar con el resto de sus amigos para partir a este campamento. Me acuerdo que iba pensando, ¿qué palabras le voy a decir a mi hija ahora que no la voy a ver por un largo tiempo? ¿Qué le diría? Y en realidad no sabía qué decirle. ¿Cuál sería mi consejo? ¿Sería palabras de apoyo? ¿Serían algún consejo para que tuviera cuidado? En realidad se hizo difícil para mí poder expresar a mi hija en ese momento mis últimas palabras antes de que fuera ese viaje. Porque es así. Son palabras que uno piensa y uno medita. ¿Saben? Cuando alguien que queremos se va de nuestro lado por alguna circunstancia, ya sea a una escuela lejana, o por trabajo a otra ciudad, por salud, o por cualquier otra causa, ¿qué le decimos? ¿Cómo nos despedimos de ellos? ¿Cuáles son las palabras que les podemos dar en esos minutos finales? Cuando los discípulos se dieron cuenta de que Jesús se iba, pasó por su mente este pensamiento. ¿Qué es lo que iría a decir Jesús en ese minuto a ellos? ¿Cuáles serían las palabras que Cristo les iba a decir? Me imagino que en el camino hacia esa montaña, hacia ese lugar apartado donde Jesús se iba a despedir de ellos, Jesús también estaría pensando, ¿qué es lo que les voy a decir a mis amigos? ¿Cuáles son las palabras finales que tendré para ellos? Los discípulos se preguntaban si Jesús iba a tener alguna palabra de consuelo o de apoyo. Quizás sería alguna promesa. ¿Sería un mensaje para ellos o para toda la humanidad? Y se preguntaban en el camino qué era lo que Jesús les iba a decir. Vamos a ver lo que nos dice el relato bíblico acerca de estas últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Aunque los discípulos no entendieron muy bien en ese momento lo que Jesús quería decir, ellos sabían que se trataba de algo importante. Veremos que el Espíritu Santo es real, que es Dios y parte de la Trinidad. En el estudio de hoy nos vamos a dar cuenta de que el Espíritu Santo no es una entidad vacía, sino que es un ser que está cerca tuyo y mío. Nos daremos cuenta que Jesús quería compartir con toda la humanidad este maravilloso regalo que sería la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta promesa nos hace partícipes de la unidad que existe en la Trinidad. ¿Se imagina usted lo importante que es esto para cada uno de nosotros? Podemos ser parte de la unión que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a vencer nuestras debilidades, estas que nos separan de Dios cada día. Nos trae también esperanza y nos da poder para vencer nuestras tendencias pecaminosas. ¿Qué regalo más importante y maravilloso nos promete Jesús? Es motivo para estar agradecido y decir: gracias Señor, gracias Padre por compartir con nosotros este regalo del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora cuál es el motivo principal por el cual Jesús promete la venida del Espíritu Santo a sus discípulos. Podemos leer esto en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos, aquí vemos el motivo por el cual Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos. No era para hacer alarde del poder de Dios, no era para vislumbrar al ser humano con la autoridad y poder del Señor. El motivo por el cual Jesús promete a sus discípulos la venida del Espíritu Santo es para que sus discípulos reciban el poder que iban a necesitar para compartir las buenas nuevas de salvación que existe en Cristo, para poder llevar el Evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, empezando en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Estas palabras son difíciles de entender para los discípulos en ese momento. Lo próximo que ven es a Jesús subir y subir y subir hasta desaparecer en las nubes. Veamos cómo describe la Biblia lo que sucedió en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez como le habéis visto ir al cielo. Nos damos cuenta de que los discípulos son tomados por sorpresa. Aunque ellos sabían de antemano que Jesús debería regresar al Padre, aunque Jesús ya le había dicho en otras oportunidades que era mejor que Él se fuera, ahora, cuando llegó el momento en que Jesús realmente se iba de su lado, los tomó por sorpresa. Y después de ser testigos de este hecho, se fueron de ese lugar y se reunieron por muchos días para tratar de entender todo lo que les había pasado desde que Jesús había llegado a sus vidas. Trataron de comprender el significado de las enseñanzas de Jesús, de sus milagros, de la manera en cómo Jesús trató a las personas,
en cómo Jesús trató a los líderes religiosos, cómo Jesús se encariñó con las personas más vulnerables. Trataron de comprender lo que estaba escrito acerca de Jesús en la ley. Y ahora se dieron cuenta de que el reino de Dios no era como ellos pensaban. Era un reino mucho más grande que solamente Israel, y que ellos tendrían un papel importante, aunque no sabían cuál, solo sabían que tenían que esperar. Y empezaron a darse cuenta de que ahora deberían orar como nunca antes lo habían hecho, para pedir al Dios que les diera entendimiento, para pedir a Dios que les instruyera y que les dijera lo que deberían de hacer. Y se unieron, y en ese momento las diferencias que existían entre ellos desaparecieron. En ese momento empezaron a entenderse los unos a los otros. Quiero que ahora leamos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, para ver lo que nos relata la Biblia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En el texto que acabamos de leer, nos damos cuenta de que María se encuentra ahí junto a sus hermanos y el resto de los discípulos. Estaban todos unidos, estaban todos en oración para pedir a Dios que les diera entendimiento. Hasta que Pedro, el mismo que hacía días atrás había negado a Jesús, se levanta como líder de este grupo y pide que se unan en oración ferviente y súplicas a Dios. Mientras que todo esto está ocurriendo aquí en la tierra, si nos imaginamos lo que pasa en el cielo, nos damos cuenta de que ahí había una gran celebración. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús había triunfado sobre el pecado. Jesús ahora es coronado Rey Supremo de todo el universo, y Satanás ha sido derrotado para siempre. Y ahora está la esperanza para cualquier ser humano que quiera recibir a Jesús y que quiera ser salvo, porque ahora Cristo, que ha vencido el mal, que ha vencido el pecado, que ha vencido la muerte, también puede venir en auxilio de aquellos que le buscan. Veamos ahora lo que nos dice la Escritura que sucede cuando Pedro envía el Espíritu Santo a Pedro, cuando el Padre viene y da este regalo a los discípulos. Vamos a ver lo que sucede ahí, porque en esta ocasión sucede cuando todo el pueblo judío está celebrando una de las fiestas más importantes, y el pueblo judío, quien estaba bajo la tutela del pueblo romano, del ejército romano, se encuentra entonces ahora celebrando lo que se llama Pentecostés. Vamos a leer lo que nos dice la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se puede usted imaginar esta escena? Aquí están los discípulos, en el día de Pentecostés, en el día donde hay una gran celebración, y vienen hombres y mujeres de diferentes lugares de la tierra. Y entonces se nos muestra en la palabra de Dios la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Sin embargo, tengamos en cuenta que al igual que en otras ocasiones, Satanás, quien busca destruir al pueblo de Dios,
tratará de falsificar esta señal. Satanás busca engañar y busca falsificar cada enseñanza que está en la Biblia, cada doctrina, con el propósito de confundir a muchos. No nos olvidemos que Satanás es el príncipe de la confusión. Y en este evento, donde se manifiesta el poder del Espíritu Santo, vemos que hoy existe mucha confusión sobre el papel del Espíritu Santo en este lugar. Se produce confusión en entender el papel del Espíritu Santo al entregarle a los discípulos este regalo que es el don de lenguas. Le quiero invitar, amigo y amiga, a que no sea engañado, sino que lea lo que dice la palabra de Dios para entender lo que realmente sucede en el relato bíblico. Y para entender esto, vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa que habían hombres de todas las naciones bajo el cielo? Esto es simplemente otra manera de decir que habían hombres y mujeres que hablaban en diferentes idiomas. Ahora vamos a leer el siguiente texto que está en Hechos capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amigo y amiga, la Biblia no puede ser más clara. ¿Cómo sucedió esto de que cada uno le escuchaba en su propia lengua? Era porque el Espíritu Santo les permitió a ellos oír el mensaje en su propio idioma. Leamos lo que sigue, ahí en el texto, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sabes, mi amigo y amiga, si tú haces un estudio acerca de las naciones representadas en Jerusalén en el tiempo bíblico donde ocurre esta historia, te darás cuenta que hay 16 naciones representadas ahí en ese lugar. La Biblia es clara en decir que estas personas entendían el mensaje en su propio idioma o dialecto. Así que cuando usted escuche algo diferente, una enseñanza distinta a lo que estamos presentando en la palabra de Dios, por favor, dése cuenta que este milagro ocurre porque convenía que todas estas personas reunidas en este lugar entendieran el mensaje de salvación y lo llevaran de vuelta a sus países. Este tipo de milagro se sigue repitiendo incluso hoy en algunos lugares distantes, donde se hablan otros idiomas o dialectos, donde van misioneros llevando la palabra de Dios a estas tribus o hombres y mujeres que viven en lugares lejanos. De alguna manera, las personas pueden entender el mensaje de salvación en su propio dialecto, en su propio idioma. ¿Cómo? No lo podemos explicar. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo es quien de alguna manera traduce lo que dicen estos misioneros. Pero sigamos leyendo el relato bíblico para ver qué sucede después de que Pedro les habla a esta multitud acerca de Jesús. Lo podemos leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Amigos, aquí vemos claramente el propósito del Espíritu Santo. Era esparcir el Evangelio de salvación a toda nación. Aquí vemos a hombres y mujeres reunidos que vieron de diferentes lugares de los países conocidos hasta ese entonces. Y ahora, gracias al Espíritu Santo, pueden llevar el mensaje de salvación a sus lugares de origen. No nos olvidemos que el propósito principal del Espíritu Santo es dar a conocer a Jesús. Es verdad que también hay milagros de sanidad y otros, pero el enfoque principal es que todos los habitantes de la tierra conozcan a Jesús como su Salvador personal. Leamos ahora lo que sucede. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 39 al 40. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amigos y amigas, aquí vemos que esta promesa no es solamente para los discípulos, sino para todo aquel que quiera llevar este mensaje de esperanza en su corazón. Pedro hace un llamado poderoso a la multitud y los invita a recibir a Jesús en su corazón. Los invita a recibir a Jesús como su Salvador personal, para que los salve de los engaños, para que los salve de Satanás, para que no tengan que ver la destrucción, para que, como dice el texto, sean salvos de esta perversa generación. Veamos el resultado de este mensaje poderoso que predicó Pedro. Vamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué impresionante! 3,000 personas recibieron a Jesús y sus vidas fueron transformadas para siempre. Y espero que no pase por alto lo que dice Pedro cuando leímos hace un rato atrás, que si se arrepienten y fueran bautizados, iban a recibir el regalo del Espíritu Santo. Así que hoy, amigo y amiga que me escuchas, si nunca antes habías aceptado a Cristo, pero te sientes confundido con tantas religiones, con tantas doctrinas, recuerda que Satanás quiere que estés confundido, quiere que estés confundida. Pero Cristo es la verdad y Él quiere, Él desea que tú camines en la verdad. Si tú quieres saber más acerca del poderoso mensaje de salvación, si quieres ser un hijo o una hija de Dios, la promesa según lo que hemos leído en la Biblia es que si tú te bautizas, recibirás el don del Espíritu Santo. Qué maravillosa promesa para ti y para mí. Pero sigamos. Veamos qué sucede con Pedro una tarde cuando está por entrar al templo y se encuentra con un hombre paralítico de nacimiento. Este hombre habitualmente se ponía en la puerta del templo a pedir limosna y lo hacía ya hace muchos años. Vamos a leer lo que sucede cuando este hombre se encuentra con Pedro y Juan. Lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 4 al 8. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando,
y alabando a Dios. Qué impresionante esta historia, ¿verdad? Aquí tenemos una demostración del poder de sanidad que da el Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando Dios desea manifestar su poder por medio de sus discípulos, Él lo hace de una manera que no cabe duda que es el poder del Espíritu Santo quien obra. Pero para esto, los discípulos deberían de estar dispuestos a dar toda la honra y toda la gloria a Dios, quien la merece. Amigos, este es un punto principal en nuestro estudio. Que cuando aceptas a Cristo, no se trata de ti, se trata de Dios obrando por medio de ti para darte la confianza que tú necesitas. Es Dios quien te ayuda a decidir y hacer lo correcto. Tal vez estás aprendiendo cosas que nunca antes habías escuchado y tu familia quizás no quiere saber nada de ti. O tal vez estás sintiendo en tu corazón el llamado de Dios, pero tu familia se opone. ¿Tienes en ti el poder para enfrentarte a todo esto? La verdad es que no. El poder no viene de ti, sino que proviene de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y aquí vemos a Pedro ahora y a Juan siendo juzgados por las autoridades a causa de haber sanado a este hombre paralítico. Y vamos a ver que cuando Pedro se defiende, habla con poder. Y ellos se dan cuenta, las autoridades se dan cuenta de algo muy importante. Vamos a seguir la historia en Hechos, capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que se había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Qué interesante. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Los líderes, las autoridades judías, sabían que Pedro y Juan no eran muy inteligentes. Es más, ellos sabían que eran simples pescadores, incluso ignorantes. No tenían un título de pastor o de teólogo, eran simples pescadores. Pero sin embargo, las Escrituras nos dicen que los líderes quedaron asombrados por el valor de Pedro y reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¡Qué interesante! Ellos se dieron cuenta de que este poder, que este valor que tenía Pedro y Juan, venía porque ellos habían estado con Jesús. Al mismo Jesús que ellos habían rechazado y habían colgado en una cruz. Amigo y amiga, ¿en qué nos parecemos tú y yo a estos líderes religiosos? ¿Será que has estado rechazando el llamado de Jesús? Quizás tú quisieras tener ese valor que tenían los discípulos. Déjame decirte ahora que tú y yo podemos tener la misma experiencia, porque si tú y yo dedicamos tiempo a estar con Jesús, si lo amamos, si dedicamos tiempo a estudiar su palabra, si dedicamos tiempo en oración, nosotros también podemos tener el valor y el poder de los discípulos. ¿Saben? Esto es una promesa de Dios para todo aquel que le busca. Al cerrar el estudio de hoy, permítame leer esta hermosa promesa que tiene Dios para nosotros. La encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 40, los versículos 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amigo y amiga, Dios nos ofrece su ayuda. Él es quien da fuerza. Él es quien da fe al que le falta. Dios es quien nos ayuda a levantarnos como las águilas. Sabes, el plan de Dios no es que vivamos fatigados, sin fuerzas, llevados para acá y para allá. El plan de Dios es que seamos como las águilas, que seamos cabeza y no cola. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos pedir la ayuda de nuestro Dios. Y Dios, quien no se cansa ni se fatiga, Dios quien creó el universo y quien lo mantiene por su poder, ese mismo Dios, quien te ama de tal manera que dio su vida por ti y por mí, ese Dios vendrá a tu auxilio y te ayudará. Él nos dará el poder que necesitamos para vencer las ataduras del pecado, para librarnos de las cadenas que nos mantienen prisioneros, para poder ser libres como las águilas. Amigo y amiga, no tienes que escuchar las mentiras de Satanás, quien te dice que eres débil, que no puedes vencer, que es mejor que te rindas y que te dejes llevar por una vida de pecado y destrucción. Pero si tú prestas atención y escuchas la voz del Espíritu Santo hablándote a ti, diciéndote, nunca te rindas, nunca desmayes. Jesús ya venció el pecado por ti. Jesús ya fue victorioso por ti. Y ahora tú también puedes ser vencedor junto con Cristo Jesús, si lo deseas. Al cerrar este estudio, te pregunto, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no aceptar hoy a Jesús y sus maravillosas promesas? Puedes ir libremente a Jesús y pedirle que te perdone los pecados de tu vida. Puedes pedirle que te mande ayuda. Puedes pedirle que esté contigo en los momentos difíciles. Y Jesús, quien te ama sin igual, que tiene un amor inmenso por ti, nunca negará ayuda. Al contrario, Él está esperando de que tú te acerques a Él. Él ha prometido que el Espíritu Santo, al entrar en tu corazón, te dará poder para vencer y poder para testificar del gran amor de Dios a los demás. Yo no sé tú, pero yo estoy agradecido de que Dios nos ha prometido la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos, para darnos gozo y paz hoy y siempre. Y es por eso, mi amigo y amiga, que quiero hacerte este llamado. Si tú deseas aceptar a Cristo en tu corazón, ¿por qué no oras conmigo? ¿Y por qué no te rindes a Cristo hoy? Te darás cuenta de que tu vida va a ser transformada. Te darás cuenta de que tendrás en tu vida un poder que nunca antes habías experimentado. Te darás cuenta de que ya no tienes que ser un hombre o una mujer derrotado, derrotada por el pecado, sino que puedes obtener victoria por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Te pido que me acompañes ahora en una oración para entregar nuestros corazones y nuestra vida a Jesús. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por tu gran amor por cada uno de nosotros y por la maravillosa promesa de enviar al Espíritu Santo para llevarnos de regreso a ti. Amado Dios, es posible que haya alguien que quiera invitarte a entrar a su corazón en este momento. Padre amado,
Te pido de que tú llenes su vida de paz, gozo y fortaleza para enfrentar al enemigo y ser vencedor, para recibir de ti el premio de la vida eterna. Señor, pido de que en estos momentos tú puedas tocar el corazón de aquellas personas que están escuchando y mirando este estudio. Que tú, oh Dios, puedas transformar sus vidas y que puedan levantar sus cabezas sabiendo de que te han recibido en su corazón para vivir desde hoy una vida nueva, una vida en victoria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, te agradezco por haber estudiado este tema con nosotros. Y es mi deseo de que puedas desde hoy en adelante vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo estudio.